Presentamos Geopolítica en RCR. Muy buenas noches, estimados amigos. Estamos ya en el tercer año, julio, agosto, prontos a entrar a septiembre, 3 años y 3 meses de este programa, todos los lunes de 8 a 9 de la noche, aunque empezamos antes con 1 hora y media, pero lo redujimos y tal vez se va a ir reduciendo más adelante por recomendaciones de quienes son expertos en este tema, que no soy yo. Y yo le doy la bienvenida cálida, respetuosa y con gratitud, que debo decirlo, a Jorge Merino Tafur, ingeniero de nuestra Universidad Nacional de Ingeniería en el campo de la mecánica, que ha trabajado mucho tiempo dentro del país y también con una experiencia internacional importante, con una trayectoria a la cual voy a pedirle que se refiera a él mejor que yo, y que ha sido, como todos sabemos, ministro. Antes de darle la palabra, quiero que me permitas hacer una aclaración para unas informaciones, pero que tiene que ver con el tema. Mire, esta mañana hice circular a 6 grupos, una información que fue la siguiente. Era una conferencia de prensa bastante extensa, importante, del presidente de los Estados Unidos, el señor Trump. Y me sorprendió que algunas personas, 2, que me parecían personas serias, informadas, me dicen que si me estoy volviendo trumpista. Entonces yo le respondí simplemente que yo respeto a las personas que trabajan solo con sus creencias, pero yo prefiero buscar ideas y prefiero no el comentario, sino la fuente. Y así como esa conferencia de prensa muy importante es una fuente y un insumo, un elemento para un raciocinio, un análisis que puede concluir en que es exultantemente a favor o en contra, eso es otro asunto. También lo mismo con el presidente Trump, con la presidenta de la Comisión Europea, con quien sea un actor político, persona que hable personalmente o como institución en nombre de una entidad de la vida de relación internacional. Y en ese sentido, Jorge Merino Tafur es una fuente. Es una fuente y por eso me honra que esté invitado. Quiero decir que vamos a conversar no de asuntos estrictamente técnicos, de los cuales él sabe su trabajo desde hace muchos años, sino que con su experiencia tiene ahora, como me lo explicaba hace poco en una conversación, no solamente la visión micro, sino la visión macro, como él decía en sus términos, desde arriba, donde se ve el conjunto, donde se ve el sistema o los sistemas, y no solamente las operaciones o los eventos. Entro al tema. El año 2018, Shino, que fue tu viceministro y estimado amigo, hoy día en el campo muy importante, ya está en el campo de minas, en el campo privado, me provee una información con la cual yo empiezo una serie de artículos que dejé de publicar en el 2002, pero que voy a retomar, y ahí se señalaba que había una cartera de 25,000 millones, era una información del año 2018, de Guillermo. 2018, una cartera que podía ser una importante contribución de 25,000 millones. Bueno, eso en los últimos años se ha multiplicado y ha llegado, y he escuchado a varios exministros y autoridades, exministros amigos y otros simplemente conocidos, que hablan hasta de 55,000, 60,000 billones. Entonces, 2 preguntas. ¿Qué contenido tiene esto? Y si podemos seguir repitiendo eso como un mensaje al Perú. Y en segundo lugar, ¿qué probabilidades ves tú como hombre experto y de experiencia de que eso pueda llevarse a la práctica? Bueno, muchas gracias por la invitación en primer lugar, Manuel. Es un gusto estar aquí contigo. Y efectivamente creo que el momento de Perú, ¿no?, es espectacular en el tema de posicionamiento en el mundo por sus ventajas comparativas en cuanto a sus recursos minerales. Y creo que para contestar a tu pregunta, me gustaría en primer lugar
dar un contexto más global Excelente. de cómo se miran las cosas hoy, Excelente. ¿no? Yo creo que todos los países en el mundo, hasta los grandes, desarrollados, y nosotros que estamos en camino de mejorar nuestra economía, tenemos que mirar como un país clave en lo que es la economía mundial, cómo nosotros podemos sacar provecho de nuestras fortalezas, no solamente en temas de minería, sino también de energía. Efectivamente, yo he tenido mucha, digamos, la suerte de mirar cómo llegué a trabajar 3 meses con la Cerro de Pasco Corporation, la empresa americana en Nueva York, y cómo ellos ya veían el mundo desde antes de la Primera Guerra Mundial y luego después. Luego estuve el 1 de enero de 1974 en La Oroya cuando el general Velasco nacionalizó las actividades de Centromín en el centro del Perú. Y luego en la época del presidente Fujimori, cuando se abre las inversiones al mundo, y ahí entendimos que la forma de desarrollarnos era siendo un país promotor y facilitador. Hasta ahí una experiencia muy clara de más de 30 años. Así es. Que no es poca cosa. Que no es poca cosa. Adelante. Hoy en día nosotros tenemos una gran oportunidad frente al cambio climático de optimizar nuestro desarrollo, una economía sostenible, competitiva y cerrar brechas sociales, para lo cual necesitamos mirar a los peruanos qué es lo que nos ha pasado en la historia y a dónde vamos a ir como una política de Estado. Quería introducirme el tema con una visión macro para luego ir a lo más concreto. En realidad, lo que miraron los americanos al unir el nudo de Pasco que se llama, con el Callao y hacer todo el ferrocarril, ya hubo una visión precursora de cómo podemos integrar los recursos naturales de la cordillera de los Andes al mercado, ¿no? Luego no me sorprende y no nos sorprende a nadie el puerto de Chancay, porque esa es la visión también de los chinos en lo que es la ruta de la seda, ¿no? En ese sentido, creo que fundamentalmente, si tenemos en cuenta que la cordillera de los Andes tiene como 8.500 kilómetros de longitud, nosotros dentro del país debemos tener aproximadamente 2.000 kilómetros o un poco más de esa cordillera de los Andes, con la ventaja que está más pegada al Océano Pacífico, lo cual nos acerca más a los mercados, y tenemos un subsuelo bondadoso, no solamente por los recursos minerales polimetálicos que tiene, también tenemos gas al otro lado y agua, ¿no? Y unos valles pequeños, fraccionados, algunos más grandes, pero riquísimos en todas partes, ¿no? Y si lo vemos así, entonces, ¿por qué el tema es que decimos nosotros que el país tiene un sector que es fundamentalmente clave para el desarrollo del Perú? Como lo vimos ya en el pasado, en la década de los 90, que fue la clave para el crecimiento del país, y que en un momento con el presidente García, empezando con el presidente Fujimori, que abrió el mercado, con el presidente García llegamos a crecer casi 8%, 7%. Y es que comprendimos, cuando salíamos de Sendero Luminoso, que teníamos que entrar a traer inversión privada y generar confianza. Y no se trataba solamente de presentar las oportunidades de inversión en el país, sino también ver qué necesita el mercado para ser facilitadores y hacer las cosas fáciles, crear confianza. Eso es lo que de alguna forma explica por qué esta presentación tiene el nombre de una moneda con dos caras de una misma moneda, energía y minería. Son dos cosas que van juntas.
Mire, Manuel, en la década de los 90, sucedió un tema fundamental, creo, en la historia del desarrollo de Perú. Fue la privatización conjunta de Centromín. Conjunta porque era todo el complejo metalúrgico, 9 minas, sistema eléctrico, ferroviario y Antamina de Yapa, más las facilidades del Callao. Y bueno, Dios se puso la camiseta de Perú y la primera subasta en el año 94 falló, se declaró desierta. Y simplemente porque el mercado miraba a Perú, no había regulación ambiental y tampoco el tema social estaba claro. ¿Por qué? Perdón, el CONAM, justamente, el Consejo Nacional del Ambiente, se crea el año 94, pero se crea todavía como una figura más de coordinación y un tanto débil porque no tenía la jerarquía ministerial, que no es indispensable para que sea efectivo, por si acaso. Yo no soy ministerio. Ya. Pero bueno, lo importante es que ahí aprendimos que en el tema ambiental siempre tiene que haber el concepto de contaminador pagador. Y fue el sector minero de Perú el que tuvo la primera regulación en ese sentido ambiental en el país. Pero también aprendimos que en realidad lo que quiere las inversiones mineras es estabilidad jurídica, reglas de juego claras. Pero a la par había sucedido un fenómeno paralelo, que ya en el año 85 se descubre Camisea y recién en el año 2000 se hace la promoción para que se haga el primer tubo que viene de Camisea a Pisco, que lo tiene TGP ahora. Y entonces ese proyecto ya tiene, desde que se descubrió hasta hoy, ya son casi 50 años y 25 años que está llegando el gas a Lima. Pero ¿por qué lo menciono? Porque así como la minería comenzó a despegar, hubo una matriz energética, la generación de energía eficiente que da Camisea a bajo costo, que jugó en paralelo. Entonces, si uno mira hoy en día los índices de competitividad del país en cuanto a atracción minera, acordémonos que la minería es 60% de las exportaciones, la que trae más dólares al país, casi 11% del PBI nacional, se debe en gran parte a que el componente de energía siempre fue mucho más competitivo que otros países de cobre como Chile, por ejemplo. Y eso fue clave para que la promoción de los proyectos mineros grandes vaya acompañado también con lo que es el tema de la matriz energética a pesos competitivos de energía. Entonces, esas dos variables son yo diría, las piedras angulares por las que el Perú comenzó a despegar desde los años 2000, vinieron los megaproyectos, y si vemos hoy en día, todavía seguimos siendo competitivos. La energía en Chile para producir una libra de cobre es más cara que Perú, pero ya hay una tendencia de que nuestros precios van subiendo y es lo que motiva el precio de la energía, que es un componente importante de una libra de cobre, que veamos con preocupación el corto plazo y el mediano plazo para poder maximizar, digamos, los beneficios para el país. ¿Me permites en este sentido? Utilizaste una expresión con unas palabras claves que quiero pedirte que la amplíes un poco. Mi pregunta es la siguiente. ¿Estaríamos viendo el punto superior de una curva de crecimiento, de un ciclo de crecimiento que se va hacia arriba, o entra una meseta o empieza a bajar? ¿Cómo es la perspectiva? Bueno, yo creo el cambio climático nos crea una gran oportunidad como país, pero también nos sumerge en riesgos.
La oportunidad sin duda es el cambio de la matriz energética, que depende mucho de los metales. Ya por ejemplo, al año 2040, la demanda de cobre en el mundo va a ser superior a la oferta en 17 millones de toneladas finas. Eso significa que para poder abastecer la demanda del mundo al 2040, los expertos como CRU, como Wood Mackenzie, dicen que se va a necesitar 250.000 millones de dólares de inversión. Y evidentemente esto es una oportunidad del país para producir más cobre, porque tenemos aún, como lo ha dicho, una cartera de proyectos importantes, pero el tema es qué medidas tenemos que tomar hoy para llegar a ese punto, no solamente en la promoción de la minería y la felicitación de la minería grande, sino en paralelo el tema energético, ¿no? Que al final presenta una preocupación en que la oferta eficiente de energía está descendiendo y los precios tienden a subir. Entonces, si lo vemos así, nosotros tenemos que mirar el mercado. Somos una economía pequeñísima, pero somos importantes en cuanto a lo que necesita el mundo hoy en día. Esa frase es muy importante, hay que tenerla en cuenta, estimados amigos. Somos pequeños, pero más allá de que lo pequeño sea hermoso como es hermoso nuestro país, es clave para el mundo y nos da una importante oportunidad. Continúa, por favor. Sí, a ver, hasta hace poco nosotros éramos el segundo productor de cobre del mundo. Hoy ya no lo somos, somos el tercero. Chile, en este momento, las cifras, números más y menos, están 5.6 millones de toneladas finas. El otro es Congo. Y Congo está en 3.3 y Perú está en 2.7, más o menos. Pero hay un indicador clave. Chile ha crecido del 23 al 24, 6%. Congo ha crecido 12%. Perú, no sé si ha crecido el 1% o se ha mantenido igual. Entonces, más o menos, ¿en cuántos años nos hemos mantenido ahí? De un año a otro. Estoy hablando de crecimiento anual último. Yeah. Entonces es muy significativo porque algo está mal. Algo estamos haciendo mal, no estamos promocionando adecuadamente cuando tenemos los recursos para hacerlo. Y yo ahí quisiera opinar, dar una pequeña receta que nos dio resultados en el pasado y que hay que volverlo a repetir. Adelante, eso es muy importante. No hay que tener temor a decir que nosotros hicimos tal cosa, el Perú hizo tal cosa o yo hice tal cosa en un determinado periodo, porque todo eso está sujeto a comprobación. Y aquí no se dicen cosas de pura opinión, sino con datos y con reflexión. Adelante. Sí, en primer lugar, creo que el Energiminas, el Ministerio de Energiminas, es a nivel del Ejecutivo, quizás el sector, después del BCR, bueno, BCR es independiente, el MEF, la SUNAT, es un sector sumamente importante, porque los proyectos que promueve tanto en minería como en energía traen mucho PBI alto, porque son macroproyectos. Y el sector Energiminas, desde su ley orgánica, fue creado para ser un sector promotor y facilitador de la inversión. Lamentablemente perdió ese rol facilitador y eso quizás explica por qué otros países crecen la producción de cobre más que nosotros. Nos metimos a hacer demasiada tramitología, demasiadas instituciones, mucha burocracia. Y lo que es clave es que hemos perdido los cuadros técnicos, que un sector tan técnico como es Energiminas siempre los ha tenido, desde la década de los 90, que yo recuerdo. Entonces, creo que por ahí hay un tema que se tiene que tomar en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que yo haría? Perdón, eso que acabas de decir está ocurriendo en todo el mundo, ¿eh? Hoy día está ocurriendo en todo el mundo, no es solamente acá, sino que
en distintos regímenes económicos y políticos que están tratando de facilitar mayor producción mediante inversiones, está ocurriendo eso. Aquí el profesor Mario Alzamora Valdés, que fue uno de mis profesores en Derecho, cuando estudiaba Derecho de Polo de Eje, decía que en el Perú, como en otros países, se tiene la idea de que con la ley y con la palabra se curan las cosas. Y no es así, hay que hacer lo que está señalando. Continúa, por favor. Y ahí quisiera retomar tu comentario sobre tu conversación con nuestro buen amigo Guillermo Chino, viceministro casi más de 5 años, gran amigo. Cuando hoy en día tenemos una cartera de proyectos de 50.000, 60.000 millones, ¿no? Lo cual es cierto. Pero el tema es cómo hacemos para que esos proyectos se desarrollen, ¿no? Se hagan realidad. Porque al 2040 va a faltar cobre y entonces efectivamente el precio del cobre tiende a subir. Ya estamos en $9.500, la tonelada puede llegar a 15.000, dicen los expertos. Entonces, ¿cómo hacemos para que el país ese efecto precio lo saque provecho? La única forma es con un efecto volumen, producir más. Y para producir más hay dos formas. En primer lugar, lo que hicimos en el 2013, tuvimos la decisión política de permitir que todas las operaciones ya existentes puedan, con una declaración, ampliar sus operaciones. Es decir, ¿cuál es el concepto? Si ya tienes una mina, tienes su tajo, tienes su planta y tienes ya un área impactada, pues facilite las cosas para que más rápidamente aumenten el volumen de producción. Y no tener que estar para cada pasito o subpaso estar... Y eso sucedió con números que se pueden verificar. En el 2013 la producción de finos del Perú era de 1.5 millones de toneladas. Y cuando se aplicó esto, porque todas las grandes empresas ampliaron sus operaciones, Cerro Verde, Las Bambas, Antamina, Coajón, Toquepala, Toromocho, todas ampliaron con esa norma que sacamos, se llamó el ITS, Instrumento Transitorio Sustitutorio, con cargo a que después puedan regularizar sus permisos. Han pasado más de 10 años y yo creo que eso se puede hacer nuevamente si hay una voluntad política para poder producir mucho más y aprovechar el efecto del precio con mayor producción de volumen. Y ahí ganan las empresas, pero también se podría hacer un compromiso de un fondo social para las zonas del país que son las más pobres, que necesitamos que también no tienen los proyectos y puedan tener un desarrollo social. Ese es un primer tema. El segundo tema, la otra forma, y no es excluyente, tienen que salir los proyectos grandes, Tía María, Zafranal, inclusive todos los proyectos de Cajamarca en su conjunto, donde puede haber la misma cantidad de cobre del sur, tiene que haber un Estado más facilitador y promotor, y hay formas de hacerlo. Entonces, en el tema de los proyectos concretos, cada promoción es un terno a la medida, ¿no? Muchas veces, cuando uno se acerca a la población entiende, la población genera confianza cuando te acercas a ellos y les escuchas, ¿no? Y eso fue la receta que hicimos desde el 2000 con la promoción de todos los megaproyectos. No hubo un solo megaproyecto que no hayamos podido nosotros salir de la mano con las comunidades, creación de los fondos sociales, etc. Y mira, un ejemplo de eso ha sido... Hoy día, cuando llegamos a Chalhuahuacho, en Las Bambas, era el segundo distrito más pobre del Perú en ese momento. El primer distrito más pobre del Perú en ese momento era uno de Huánuco, que no me acuerdo el nombre ahorita. Y en Cajamarca no eran tan pobres como lo son ahora. En Apurímac en general, la pobreza era casi 70%. Hoy día todavía estamos en 32%, pero Chalhuahuacho y la zona ha desarrollado muy grandemente. Sin embargo, Cajamarca ha retrocedido. Es un salta para atrás, pero eso tiene responsables. Claro, tiene responsables. Y eso sí, yo diría que es un delito de lesa humanidad,
porque has condenado a muchos ciudadanos, a muchas criaturas, a vivir en extrema pobreza de desnutrición y anemia. Y eso ha sido por una oposición ideológica de muchas ONGs que poco les ha interesado el desarrollo de la gente. Pero yo creo que, poniendo todos ejemplos, lo que tenemos que apuntar es a que nuevamente nos recuperemos esa capacidad de ser facilitadores y promotores. Creo que Tía María está pronto a salir, ahí el Valle del Tambo. Creo que la receta ya es no promocionar tanto la minería, sino promocionar el Valle del Tambo, la agricultura. Nuevamente, el conjunto. Exacto. Y ahí ir de repente con un piloto a un valor intermedio de valor agregado al tema agrario. Eso es compatible, la agricultura con la minería, lo hemos visto en Nueva Zelanda, lo hemos visto en Estados Unidos, en la mina del Águila, por ejemplo. O sea, hoy día la tecnología hace compatible la minería con la agricultura. Al contrario, se complementan. Y creo que eso en principio es lo que yo vería de inmediato, y eso es una capacidad de decisión política de gestión. No hay que perder la perspectiva de que en Fraser, el Instituto Fraser, que es de Canadá, hemos mejorado 8 puntos, pero preocupan algunas variables como el tema de la energía. Y miren, el tema, por ejemplo, Chile tiene un PBI per cápita el doble que Perú, ¿no? Y sin embargo nosotros podríamos generar mucho más crecimiento, podríamos volver a crecer 6-7% si hacemos todo este juego de estas decisiones que podríamos tomar. Y ahora yo iría al otro tema, que es la otra cara de la moneda, que lo vi como la Cerro de Pasco, por ejemplo, y por eso repito esa experiencia que me caló profundamente, porque yo creo que fue mi primer amor laboral la Cerro, y fui de 21 años a La Oroya, a un plan Cerro, y me quedé hasta privatizar, ¿no? Y vi que una experiencia muy importante, un proyecto muy importante, que era la ampliación de la refinería de zinc de La Oroya. Y era un proyecto conjunto, la refinería con una hidroeléctrica, la hidroeléctrica de Yaupa. Entonces, el modelo financiero era de ambos en conjunto, no solamente la refinería, sino también la central. Y la respuesta es muy simple, después lo comprendí bien. Lo que hacían los americanos era utilizar toda la ventaja comparativa del recurso. En La Oroya la recuperación del zinc, la eficiencia de recuperación del zinc estaba en ese entonces un 82%, a diferencia que en la costa, como en Cajamarquilla, pasaba en 97%, llegaba a 97%. Pero ¿cómo es posible entonces, cómo te explicabas que se vendía refinados de la Cerro de Pasco en el mercado? Y es que la refinación pasa por electrólisis y la energía que utiliza para el refinado era energía propia de las cuencas del Paucartambo y Huachón, y le estabas metiendo energía barata al refinado. Entonces tú salías al mercado con el zinc, pero con energía barata, y así competías, ¿no? Entonces, ese concepto es clave para entender lo que se puede hacer con los recursos, cómo en forma sinérgica utilizas los recursos que nos da el subsuelo, la naturaleza, y eso es lo que están haciendo todos los países. Entonces, eso se ve hasta en las películas. Hasta en las películas. Hasta en las películas de Bond hemos visto algo de eso. Continúa, por favor. Y claro, en realidad los multimodales, los ferrocarriles en el mundo se han concepcionado en el lejano oeste por el boom del oro, siempre ha ido, en el caso de Cerro Pasco, la minería, lo que se necesitaba como material estratégico era eso, y eso es lo que hizo la Cerro. Pero ojo, la Cerro de Pasco, eso fue antes de la Primera Guerra Mundial, ya tuvo esa visión. Cuando vino la Segunda Guerra Mundial, todos los geólogos de MIT vinieron a Perú, y fue la Cerro la que exploró
Antamina, la que exploró Las Bambas, la que exploró Michiquillay, Cobriza, fue el Cerro. Son los geólogos americanos que vinieron. Y ya apuntaban, en esa época la tecnología no es como ahora, pero ya se apuntaba al recurso, ¿no? Y hoy día estamos viendo de que Perú tiene una población privilegiada, pero que tiene que maximizar ese beneficio en función de los ciudadanos. Y el otro aspecto es el tema de... Ahora, perdóname, en algún momento antes hemos conversado y tú me has dicho que ahí hubo algunas innovaciones que se hicieron y que se perdieron, porque todo no es una cuestión lineal, sino que hay como ciclos, como por etapas. Y es muy importante, sobre todo cuando ya tenemos una edad adulta y una mejor preparación o experiencia, tratar de sacar lo mejor de cada etapa. Claro. No quedarnos en lo peor de cada una de ellas, sino tratar de recoger lo mejor de cada etapa. En tu experiencia, esto que tú has vivido, ¿cómo ha sido la forja nacional de ese aporte que se da con la presencia desde antes de la Segunda Guerra Mundial del Cerro de Pasco, y cómo otros inversionistas han venido y han tratado de aprovechar lo que me referiste en algún momento, que ya te estás riendo, sé que sabes a lo que voy, me hizo recordar cuando lo conversamos al asunto del caucho, que no era innovación, que era simplemente el aprovechamiento extensivo de la Hevea brasilensis. Pero ¿qué pasó ahí? Que llegaron otros, se llevaron las plantas y cayó la... Bueno, ¿qué pasó en el caso de la minería? Claro, yo creo que aquí, en principio, repitiendo la historia del guano, del caucho, esperemos que no se repita la historia del cobre. Es una gran oportunidad que tenemos ahora, ¿no? Y efectivamente te comentaba en su oportunidad que el tema de la historia del Perú a veces no se comprende porque entramos en guerras ideológicas. En exactamente en 1924, se produjo en toda Sudamérica la primera barra de cobre en La Oroya, 1924, en la fundición de La Oroya. Y no había más complejos minero-metalúrgicos en Sudamérica. Y sin embargo, yo recuerdo que cuando miramos los procesos en La Oroya, la escuela Oroya ha sido una escuela para todas las especialidades de ingeniería, todas: metalurgia, minería, geología, electricidad, mecánica, etc. Y también ganadería, porque tuvo había una integración vertical y horizontal. Así es. Pero lo importante era que había en los trabajadores había el que rendía y era competitivo. Había un orgullo de decir: yo soy de la Escuela del Acero. Entonces, yo soy minero, y porque cumplía exactamente las normas de seguridad, los temas ambientales. Si eras un buen trabajador, te pagaban bien. Un electricista, me acuerdo en mi área, de primera, un electricista de primera que lo entrenaban en Nueva York, ganaba igual que cualquier director general del Estado. Así, esos niveles. Había hospital en Cerro de Pasco, hospital en La Oroya, escuelas, había ganadería, etc. Entonces, obviamente los tiempos han cambiado, ya no se puede hacer tecnología hoy en día en La Oroya por la altura, ya han cambiado, ahora es mucho más competitivo en la costa, y se tiene que ir a economía de escala mucho más grandes, ¿no? Y estar más cerca también al mercado. Y entonces, sin embargo, tuvimos visitas de muchos países, de técnicos de países que luego copiaron la tecnología. Danos esos dos ejemplos, compártenos. Uno fue, por ejemplo, la convertidora de La Oroya. En el proceso del cobre, es un proceso pirometalúrgico, que el cobre se tiene que fundir a 1300 grados de temperatura, y entonces hay combustión base a petróleo y oxígeno, y luego hay
un soplado en las convertidoras que se llama, para sacar todos las impurezas, y luego que eso se van derivando, lo que se va asentando, lo que se llama las escorias. Y tuvimos visita de funcionarios de Chile, y ellos de la mina El Teniente, me acuerdo. Y al poco tiempo crearon su convertidora Teniente. Luego, cuando se intentó privatizar La Oroya, hubo una empresa mexicana que ganó la Bonapro, vinieron como 30, 40 funcionarios, estuvieron buen tiempo en La Oroya. Y en ese momento, en La Oroya sí tenemos ya procesos, de los 5 procesos claves: oro, plata, zinc, cobre y plomo, habían subproductos, plantas de bismuto, de cadmio, de telurio. Todas esas plantas era un know-how que trajo la Cerro. Y eso también de pronto aparecieron en otro país, que no quiero decir su nombre, para no ser más, no crear ninguna suspicacia. Pero obviamente creo que en vez de nosotros perfeccionar eso, venir a la costa, nos quedamos en el tiempo. Pero yo creo que hoy en día tenemos una gran oportunidad con el cambio climático. Y a eso me quiero referir, por qué creo que es una gran oportunidad. Ya dijimos que el cobre tiene precio para arriba, tenemos que producir más, 2 formas de hacerlo. Pero ahora hablemos de la energía. Yo creo que la matriz energética en Perú, ¿no?, hoy día está compuesta un 40% por la generación térmica de gas de camisea, quizás un 50%, un poco más, por la generación hidráulica, y hay ya un 7% con energía renovable, eólico y solar. El tema es que lamentablemente el tema, como son contratos BUT, por ejemplo, los que están explorando camisea, vencen a los 30 años. Y normalmente cuando ya se va a vencer un contrato, el que se va a ir o el que va a devolverle, va a entregar la concesión, porque son contratos BUT a 30 años, y después la infraestructura pasa a poder del Estado y es parte ya de la infraestructura de todo el sistema eléctrico nacional, como es un tubo o como es una línea de transmisión, porque los tubos de transmisión de gas para generación de energía, que es un servicio público, tienen el mismo concepto de la línea de transmisión, que tampoco, claro, en el tubo va el gas, que se convierte en energía eléctrica, y en una línea de transmisión se van los iones, ¿no? Entonces, en esa línea sí preocupa que se tenga que hacer más exploraciones. ¿Por qué? Porque ya también se va a acabar el contrato de exportación de gas a México. A eso me refería cuando estamos en la cúspide, sí, bajando, claro, o en la meseta. Y hay un tema aquí fundamental de entender. Si vemos la potencia instalada del país en tema de potencia, debemos estar más o menos en 16.000 megavatios. Pero esos 16.000 megavatios, no todo es oferta eficiente. La oferta eficiente es aquella que tiene costos bajos de producción, no térmicos a petróleo. Eso no es eficiente. Y el sistema de despacho peruano es marginalista, en el sentido de que despachan primero los más eficientes y al final los menos eficientes. Pero en conjunto, ese despacho te va fijando las tarifas. Y entonces nosotros hemos sido muy competitivos con costos de producción de $20 de gas, y a un precio de $40 por megavatio, por ejemplo, en el tema de camisea. Y últimamente ya el crecimiento de la demanda, y eso porque ha crecido pues el cambio climático. Ahora mucha gente en Lima, por ejemplo, en el verano ya usa calefacción. Las demandas de los proyectos mineros hace crecer la demanda, y la oferta no ha ido en la misma línea, a pesar que hay ya casi 10 proyectos eólicos en funcionamiento, casi como 1.000 megavatios, y hay como 17 solares que ya te están dando casi como 600 megavatios. Pero la diferencia es 2 cosas. Las energías solares y eólicas no te dan potencia.
Lo que te da potencia son las hidráulicas y las térmicas de gas. Entonces han habido ya horas punta en que se ha estado despachando con petróleo, y eso sumado a la demanda propia en las horas punta, pero también porque ha habido roturas de gas, de tubos de líquidos en Camisea. Eso es importante explicarlo, porque en Camisea se extrae el gas, el tubo que viene a Lima está totalmente lleno y se reinyecta gas, pero se extrae el líquido y el gas es como un subproducto. Entonces, el gas que se reinyecta al pozo es el gas que estaba destinado para hacer una tubería al sur, y ese proyecto se detuvo en el año 2017 por razones que son públicas. Pero eso que implica dos cosas que hay que tenerlo en cuenta. El 40% de la generación del país depende del gas de Camisea, y está concentrado en Chilca, aquí en Lima y algo en Ventanilla. El 40%, porque se hace con las turbinas a gas. Y ese 40% depende de un solo tubo que viene de Camisea. Y ese tubo pasa por la selva. Yo me acuerdo que en el 2012 tuvimos muchos problemas, inclusive de ataque terrorista. Pero ese tubo no tiene el anillo para decir, falla acá y abro el otro. Entonces no tenemos seguridad energética y somos vulnerables del 40% de la generación del país de energía. Esto, con el cambio climático, probablemente las lluvias van a subir, y es un riesgo que los huaicos rompan esas tuberías. Entonces, por eso es fundamental completar el anillo. Y el otro tema que es clave decirlo, a veces nos quejamos mucho, y tienen razón, yo estoy con ellos. Mira, el gas viene de la provincia energética de Quillabamba, ahí se produce el gas. Y hace 25 años, en el 2004, el gas llegó a Lima. Y era buena hora, ahora hay redes en las casas, tienen agua caliente y para cocinar. Pero arriba regresa con balones, ¿no? O sea, desde que se descubrió Camisea hasta ahora han pasado 50 años. Y hace 50 años que no llega el gas en redes al Puno, Cusco, a toda la zona sur. Ahora, permíteme, en este punto, introducir un tema. Hay personas enteradas del tema, inclusive amigos que trabajan, hacen entrevistas en esta casa, que para simplificar el asunto dicen, si focalizamos esa cuestión que se llama masificación del gas, a mí no me gusta el término, prefiero hablar del acceso seguro al servicio de gas. ¿Por parte de quién? ¿Industrias? ¿Qué va a jalar más? ¿Industrias o domésticos? ¿Cuál es primero, el huevo o la gallina? ¿Cómo ves el asunto? Bueno, me dejo entender, eso es lo que se está criticando y en primer lugar, si nosotros queremos tener estabilidad jurídica, estabilidad política, tenemos que disminuir las brechas sociales. Las brechas sociales se disminuyen dándole mayor bienestar a la mayoría de las poblaciones. Y todos sabemos que en el sur, especialmente en la zona puneña, cusqueña, las heladas y todo eso son terribles. Entonces, y no solamente ahí, en la Sierra de Arequipa es igual, la Sierra de Moquegua, la Sierra de Tacna. En toda Sierra. En toda la Sierra. Cajamarca, hasta en Piura. Exacto. Pero es como el agua, si viene de llevarles el agua en cisterna o tener tú en tu casa el agua por tubería. Sin duda, la respuesta está. Ahí está la respuesta. Sin duda. Entonces, yo ahí creo que sí hay una tarea pendiente que solucionar, porque una familia en Perú, en Lima, está facturando más o menos 30 soles por tener agua, por tener gas para cocinar y agua caliente. Pero arriba, cuando regrese el balón de gas, está en 60, 70 soles el balón, y mucha gente sigue cocinando con leña. Entonces, cuando nosotros nos quejamos que hay descontento porque gente del sur no ve que solamente hablamos de Lima, tienen razón.
Tienen toda la razón. Y también tienen razón los de Tarapoto. Yo he estado conversando Obviamente. el fin de semana con gente Entonces, de Juanjuy, Picota, Pilluana, Entonces, y también de la tierra donde naciste. Más claro, arriba. de ese tema quiero hablar al final. Por favor. Y el tema que no es, se nos pase el tiempo. Tú mídeme porque hay mucho. Ya, quiero terminar. Redondea esto redondear. para que aproveches el tiempo que quede. El tema es fundamental porque todos los ciudadanos del Perú tienen el derecho del acceso universal a la energía. Y no solamente a la energía, también al Wi-Fi, al agua, todos los peruanos. No es solamente Lima. La riqueza se genera no solamente en Lima, también en las provincias. Y quiero en ese sentido, ya dicho eso, hacer algunas reflexiones que nos lleva el mundo con los Incoterms en el transporte marítimo por el cambio climático. Cada vez eso es una oportunidad, pero también un desafío. Va a ser más difícil transportar concentrados a través del mar, porque el concentrado, por ejemplo, una tonelada de concentrado de cobre puede estar llevando 30% de fino y el resto es tierra. Entonces, lo que se tiene que hacer es dar el valor agregado en el lugar donde tú produces, y esa es una oportunidad para el país. Y para eso necesitamos tener un país, una política promotora, ¿no? Por ejemplo, en el norte tenemos Cajamarca, con Galeno, Michiquillay, Conga, La Granja, tenemos más arriba Cañariaco en Lambayeque, y más arriba tenemos Río Blanco en Piura. Todo ese conjunto de proyectos podrían obedecer a una sola logística multimodal, de tren combinado con conducto, qué sé yo, y una sola planta, por ejemplo, en Cajamarca, en La Cañada. Ahí hay una concentración grande, hay una masa crítica para pensar en eso. Pero no solamente eso. Creo que el ejemplo, nuevamente vuelvo al ejemplo de la Oroya y lo que hicieron, esta visión. Ahí hay un tema interesante. Si mides la distancia entre el nodo de Pasco a Ticlio, más o menos hay 200 kilómetros. Y de Ticlio al Callao hay 180, 200 kilómetros más, cerquita. En 2 horas y media estás en Ticlio. Esa es la gran ventaja que tiene la cordillera de los Andes, que es un hub natural para Perú. En el norte pasa algo parecido. La distancia entre La Encañada y el paso de Porcuya, a 3.200 metros de altura, porque es mi tierra, yo paso por ahí desde niño, y desde ahí a la costa es casi 200 kilómetros. Tenemos entonces, del nodo de Pasco, y yo lo llamaría, no es un nodo, pero de Cajamarca, hacia sea Eten o sea Bayobar, una distancia más o menos equivalente. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? El Estado tiene que ser más facilitador y promocionar, por ejemplo, un transporte multimodal, economías de escala, para que la inversión privada lo haga, no con plata del Estado, sino el privado. El privado va a entrar donde hay facilidades para llegar, por ejemplo, inclusive a poner una fundición y refinería, sacando toda la energía que ahora voy a explicar que hay en mi tierra. ¿A dónde voy? Sauder ya anunció una ampliación de su refinería en Hilo, pero el norte no tiene refinería. Y el norte tiene capacidad instalada como para masa crítica de cobre, como para poner una refinería. En Oroya nosotros teníamos una fundición y refinería de 60.000 toneladas por año, que era chiquita. Hoy día necesitamos 10 veces más que eso, 600.000 toneladas por año. Freeport, que es la que maneja Cerro Verde, que es una empresa grande, americana, muy seria, ¿no? Está haciendo una refinería en Indonesia, ¿no? Y Indonesia más o menos debe estar entre 3.000 y 4.000 millones de dólares de inversión. ¿Pero qué necesitamos? Crear todas las condiciones, facilidades para que venga la inversión y haga eso acá, en el Perú. Pero para eso hay que ver mecanismos de facilitación.
quizás periodos de reducción de impuestos hasta que se consolide, permisos, base social que apoye esto porque es valor agregado. Información, educación muy importante. Claro, hay que meterlo a la academia, a los jóvenes, para que entiendan todo esto y sean los promotores. Entonces, y ese valor agregado lo puedes dar tú ahora, antes de que, y aquí en el país, crear zona franca, valor agregado de trabajo, y ese es el camino ahora. Y ahora sí, para hacer la propaganda de mi tierra, ¿no? Bienvenido. Yo soy nacido en Chachapoyas, y Chachapoyas no tiene minas, pero sí la región Amazonas tiene agua. Y hace poco estuve en el 15 de agosto, que es la fiesta religiosa de mi tierra, y siempre voy cada vez que puedo, y Chachapoyas está muy bonita. Pero ¿qué necesita, por ejemplo, Amazonas? Y ahí quiero entrar a un detalle técnico. Necesita gran inversión. Como no hay minería, pero hay agua. Entonces, el río Marañón, como todos sabemos, es el río de mayor caudal, recorrido, digamos, que termina en el pongo de Mancerriche, que está en Condorcanqui. Y la naturaleza nuevamente nos pone un desafío. Tiene 12 kilómetros de largo un encajonamiento de agua, el río, y podríamos sacar hasta 7.000 megavatios de generación hidráulica, con regulaciones, porque evidentemente en la época de sequía o en la época de lluvias tiene que hacer todo un trabajo de ingeniería. Y claro, la distancia a la costa estamos hablando de 600, 700 kilómetros. Entonces, técnicamente, la transmisión de la energía resulta compleja, porque transmitir en corriente alterna tiene efectos de pérdidas, pérdida de Joule y pérdida de corona. Pero ¿qué hacen los países como Canadá o en Alemania, en Europa? Lo que se hace es la transmisión de la energía en corriente continua. Entonces se llama High Voltage DC. En Brasilia lo tienen para grandes distancias, y cuando uno transporta potencia, China acaba de transportar, de inaugurar de 3.000 kilómetros de largo en corriente continua. La ventaja de esto es que es un proyecto integral que podría permitir traer energía en esa cantidad hidráulica que aporta potencia y es energía limpia. Entonces, ese proyecto yo voy a proponerme enviarle un oficio al gobernador de Amazonas para que haya una promoción y facilitación de ese proyecto, que parece un sueño, pero que realmente sí es posible hacerlo hoy día. Y con esa línea podríamos entrar en lo que se llama el manejo de la energía, con todas las ventajas que te da la corriente continua para largas distancias, baja las pérdidas, y es la única forma de hacerlo técnicamente, ¿no? Jorge, yo te agradezco infinitamente esta conversación. Déjenme decir lo siguiente: mientras nuestro querido invitado explicaba estos asuntos desde esta perspectiva de energía y minas, pero también incluía el transporte y otros elementos como debe ser, muy bien, yo estaba pensando en una perspectiva geopolítica, y esta perspectiva geopolítica está desde la época del Tahuantinsuyo. No quiero decir que el Tahuantinsuyo sea la fundación del Perú, el Perú tiene sus raíces más profundas, sino que hay todo un encadenamiento que tiene que ver con las 3 regiones naturales del Perú, más el mar. Dicho sea de paso, invitaré a Jorge para que en otra oportunidad conversemos de las 2/3 partes del Perú, que es la Amazonía, a las cuales hay que darle un tratamiento que él conoce también muy especial. Y la independencia también fue eso. La independencia fue las operaciones militares y las maniobras militares en el norte, en el centro, en el sur, que venían del altiplano y otras que venían de la Intendencia de Trujillo. Estamos hablando de los mismos lugares, estamos hablando de las mismas relaciones, y estamos hablando en esa época de lo que ocurría en el mundo, y ahora
de lo que está ocurriendo en el mundo. Has mencionado, solamente no mencionaste Australia, que es un elemento importante. Justamente yo quería cerrar y te robo un minuto. Yo creo que es el momento que los peruanos, sobre todo el Ejecutivo actual, ¿no? Cree una política de Estado que sea permanente en lo que es el desarrollo del país basado. Recordemos que la minería y la energía van de la mano. La energía convierte agua para regar el desierto de la costa, pero es necesaria una política de Estado que sí se puede hacer, como lo tiene Australia, como lo tiene Noruega, y maximizan Canadá maximizan su la China, estamos en una época en que ya no se puede seguir solamente escribiendo teorías que luego no se hagan. Hay que ejecutar las cosas. Así es. Y para eso es importante incorporar a sectores, digamos, claves como energía y minas, cuadros técnicos calificados. Yo creo que las universidades, todas las universidades, muchas de ellas en provincias, otras acá en los conos, hay muchos jóvenes que están ávidos de cosas nuevas, de emprendimientos nuevos. Ahora hay que hablar de economía circular en las regiones, en las zonas rurales. Es decir, la información, lo que se hizo en los 90s, ya no es, ha tenido una dinámica, las expectativas sociales son mucho más grandes. Por tanto, no podemos estar en la misma política de peleas ideológicas cuando el país requiere cosas más grandes. Cuando el mundo está en otro mundo. Y nos da una oportunidad del mundo hacerlo. Por eso, como empezábamos al comienzo, terminamos ahorita, y con eso acabo. El Perú es una economía del 0.27% de la economía mundial. Apenas somos 30 y pico millones de una población de 7.500. Pero lo que hemos hablado hoy día y la cordillera de los Andes nos da una posibilidad estratégica de crecer mucho más y mejorar el bienestar de la gente, de nuestra gente, sobre todo porque nuestros jóvenes, ¿no? Nosotros ya que somos un poquito mayores, tenemos que dejar un legado en esa línea. Nada más. Muchísimas gracias, Jorge. Estimados amigos, esto nos deja con mucho interés en continuar. Podemos tener otra conversación para incorporar dos dimensiones: el tema del mar, por lo multimodal e intermodal, y también la Amazonía, que son 2/3 partes, más algunas experiencias concretas. Yo creo que me referiré solamente a una cosa para despedir este programa. Jorge, él ha tenido la delicadeza de no mencionar un aporte muy importante que se hizo cuando él era ministro, que fue la aprobación del proyecto de Quellaveco, que se hizo después de 30 años o más o menos, que no existía ningún proyecto nuevo de inversión extranjera directa, y no es poco decir. A esto nos referiremos en otra oportunidad para no ofender su delicadeza y su modestia. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias, amigo, por vuestra compañía. Hasta un próximo lunes, y nuevamente con él y otros exministros y otros amigos también de otras partes del mundo que piensan no solamente diferente, sino de una manera convergente, desde distintas perspectivas, hacia una política de Estado verdaderamente tal, y no un papel que le llamen política de Estado. Gracias, amigos. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Jorge. Hemos presentado Geopolítica en RCR.